hubo un momento en que aquí, en Extremadura, fuimos acogidos para hacer un estudio de la renta básica relacionada con los trabajadores eventuales agrarios. Ese estudio, que pues se publicó, en ese momento, cuando lo hemos acabado, la conclusión a la que llegábamos era: el derecho ciudadano a la renta básica no es un problema de falta de medios económicos, es un problema político. Esta era la conclusión esencial que se desprendía del estudio. No es un problema de dinero, es un problema de voluntad política. Pero la voluntad política, también hemos comprobado en este momento, no existía. Con lo cual nos lleva a algo imperioso, que es lo que justifica este ILP. O hay presión social en la calle o no tendremos renta básica. ¿Por qué? Bueno, los políticos los conocen ustedes mejor que yo. Seguramente tienen más contacto con ellos. Ya un señor que pensaba en la renta básica, allá por el 1900, decía: los políticos son personas muy generosas en dar limosna. Bueno, yo creo que se excedía, porque no veo que ni la limosna llega. Y el otro día, en ese tipo de gala que suelen hacer del cine, en Cataluña se hizo la gala del cine catalán, y uno de ellos se le ocurrió, y para mí acertaba, diciendo: es más fácil entenderte con un burro que con un político. Luego, este es un poco, aunque a mí, mi papel aquí tendrá que volver a hablar de números, de qué es económicamente viable, financieramente viable. Sí que insisto en este aspecto. Ya podemos hacer todos los números que queramos, ya podemos tener todos los argumentos políticos que queramos o podamos, pero está claro una cosa, y por eso ahí acabaré este apartado de introducción. Si no conseguimos presión política, y este ILP es un instrumento adecuado para unirnos horizontalmente, porque somos muchos los colectivos, somos muchos las personas que estamos padeciendo este sistema, pero cuidado, estamos en el inicio, viene peor. Por eso, también de alguna manera, cuando hicimos este trabajo no nos estábamos dando cuenta, a pesar de la conclusión que llegamos, esto es un problema político, de que llegaría una realidad como la que estamos viviendo, que es la que es una ocasión de oro para enfrentarnos al sistema en un proceso, porque el sistema no lo vamos a tumbar en 2 días, en un proceso a partir de unas necesidades a las que nos está llevando este tipo de modelo de sociedad. Yo, además de Baladre, también pertenezco a un grupo que algunos conocéis que se llama Seminario de Economía Crítico, TAIFA, y allí empezamos a hablar de cuál va a ser el modelo de capitalismo que nos está llegando. El modelo de capitalismo que nos está llegando tiene una ética ya, y es la ética del exterminio. Quizá estoy siendo muy negro, quizá estoy siendo muy... pero esta es la ética que nos viene encima. No hay más que ver los resultados. Y acabo aquí ya, porque espero, a pesar de las canas, todavía espero volver de aquí a 10 años otra vez y volver a tener un cambio de reflexiones, pero recordaríamos entonces lo siguiente: en esta ética del exterminio, todos sabemos que el capitalismo siempre necesitó un ejército de reserva mundial. Este nuevo modelo de capitalismo no necesita el ejército, pero lo que no necesita es 5.600 millones de personas en el planeta. Estoy siendo un poquillo extremista, ¿no? Pero yo lo veo así, y así os lo cuento. Entonces, nosotros estamos ya dentro de esos 5.600 millones que sobramos.
Por eso la ética del capitalismo que se nos viene encima es la del exterminio. Empieza por cosas tan sencillitas como poner a 5,5 millones en el paro en nuestro país. Empieza, si habláramos de Europa, de poner 85 ya millones de pobres. Ahí hay algo que yo sí que considero positivo, que está, digamos, llamémosle, proletarizando las clases medias. Es decir, que quizá también, aunque ahora nos veamos aquí pocos, esta proletarización de las clases medias, que era un colchón del capitalismo, tengan también que buscarse la vida, buscar salida. Podrán protestar, podrán unirse a nosotros o podrán asumir pues, ese empobrecimiento, esa proletarización. Vuelvo a este punto y a mi punto, dicho esto como una introducción. Yo voy a presentar unos números, pero al igual que con esto, es simplemente un ejercicio entre nosotros. Si quieren ustedes, aquello de convencernos, o como alguien me decía ya y me preguntaba por teléfono desde una radio de aquí de Extremadura, y me decía, ¿cómo justifica usted ante los políticos de turno que le preguntarán de dónde vamos a sacar el dinero? Oía una compañera de ustedes en su momento intervenir en una de esas radios que ya decía, y esto es lo que voy a tomar como punto de arranque, pues ¿de dónde está? De los ricos. Un periodiquillo como este, que lo conocen, o por lo menos se distribuye en Cataluña, nos da un dato que tenemos que recordar los políticos. Nos da un dato y dice, la mitad de las empresas del IBEX, el IBEX son, un índice de las empresas más importantes del país, si suben o bajan en sus beneficios, dice, aumentaron sus beneficios en el 2011. ¿En cuánto? En 35.000 millones. O sea que yo ya no hablo de crisis del capitalismo, estoy hablando del esplendor del capitalismo. En este momento, el esplendor del capitalismo, ¿en qué consiste? En hacer beneficios y en, de alguna manera, degradar nuestras vidas, como ya comentaba antes. Y añade el otro dato que le diríamos a los políticos que nos preguntasen, ¿dónde piensan sacar ustedes el dinero? Pues mire, aquí tenemos una buena fuente. Y señala, 11,6 millones se repartieron en los sueldos de los consejeros. 11,6 millones de euros. Cualquier consejero importante hoy de cualquiera de estas empresas o bancos, voy a poner los más conocidos, Santander, Bilbao, Vizcaya, el director de ese banco gana alrededor de 10 millones de euros anuales. Y nosotros aquí en nuestra ILP estamos pidiendo para cada persona, vamos a ir entrando en los números, pedimos alrededor de 7.000 euros anuales. Estamos pidiendo, es verdad, yo cuidado, es decir, nosotros estamos pidiendo un derecho, esto es lo importante, el derecho a vivir. Aunque será difícil que podamos vivir dentro del capitalismo, tenemos que ir a por dos cosas, el derecho a vivir, pero también será difícil que dentro del capitalismo, si no lo derrumbamos, podamos vivir. Pero entonces, punto de arranque, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para la renta básica en Extremadura? ¿De dónde vamos a sacar? Pues ya empecé a dar algunos datos. Siempre hay un elemento que cuando explicamos la renta básica introducimos. Decimos, la renta básica, en general, es un instrumento de redistribución de la renta. De la riqueza no decimos. ¿Por qué? Porque la riqueza, para poder distribuirla o redistribuirla, hay que confiscarla. La riqueza tiene propiedad y es propiedad privada. Y o confiscamos la propiedad privada y la hacemos comunal, la redistribuimos entre todos, o de momento hablamos de redistribuir, un instrumento para redistribuir la renta. Redistribuir la renta, entonces, ¿qué supone?
un sistema, fiscalidad progresiva ya, voy entrando, un sistema de fiscalidad en ese sistema en el cual las rentas de estos señores, de estos riquísimos, tiene que ser, digamos, puesta unos impuestos para poder extraer de ahí, llevar de aquí a quien no tiene, llevar de aquí para financiar la renta básica en Extremadura. Este ya es el primer punto de arranque, pensar que dinero no es un problema de dinero. Y por eso también yo le recordaba en la radio, si algún político me preguntara, que ya no es cuestión de estas empresas. Hace 2 días el Banco Central Europeo concedió una burrada de dinero, que yo casi ni sé decirlo, medio billón de euros a, digamos, a 800 bancos. Medio billón se lo presta al 1% y ellos lo venden al 5%. Entendámonos bien de dónde tiene que salir el dinero, porque si no, no veo por qué nosotros somos los que tenemos siempre que hacer los deberes, y los hacemos, cuidado, los hacemos, pero los políticos no los hacen. Los políticos no nos dicen a nosotros para cobrar 80.000 euros anuales, ¿de dónde sacan el dinero? Ni podemos preguntarle, oye, ¿cómo me justificas tú ganar 80.000 euros por ser diputado? 60.000, 80.000, o por ser alcalde 100.000, 150.000, o por haber sido presidente del país, primer ministro. Zapatero se nombra a sí mismo al Consejo de Estado y cobrará mensualmente, hasta que se muera, anualmente, alrededor de 150.000 euros. Este político nos pregunta a nosotros, pero nosotros no le podemos preguntar al político, ¿de dónde, cómo justificas tú el poder y de dónde sale el dinero para que a un miembro del Consejo de Estado que nadie ha nombrado, que se ha autonombrado, lo mismo la señora que fue la vicepresidenta, ¿cómo se llamaba aquella delgadita, que ahora salió? La Teresa. Esta también entró allá, otros 150.000 euros, hasta que se muera. Entonces, hemos de ir situando números para justificar, números para demostrar a nuestros políticos extremeños de dónde tiene que salir y cuánto tiene que salir y para quién tiene que salir en un proceso en el tiempo. Pero también es verdad que no debemos perder de vista que si hay dinero para esta gente, que si hay dinero para los bancos, y vuelvo un poquito a lo de los bancos, porque esto sí es importante, aunque ya veo que hay quien sabe más que yo aquí, es los estados prestan, el fondo del Banco Central Europeo sale de los estados. Y esos estados van a prestar a los estados, que son los que dicen que estamos endeudados. O sea, el círculo. Prestamos los estados, creamos el fondo. El banco, ahora por ley, no puede prestarle a los estados, sino a la banca. Y es la banca la que a su vez le venderá el dinero que nosotros hemos puesto allí. Se lo venderá al 1% y la banca, el sistema bancario, el sistema financiero, nos lo venderá a nosotros, a los estados, al 5%. Negocio redondo. ¿Dónde está el dinero? Bueno, ahí estamos hablando de mucho dinero. Bueno, vamos a ir entonces volviendo aquí. A efectos únicamente de ejercicio, pero que, como digo, ha de ser en la movilización política. Nosotros podemos tener los argumentos a cientos, y los tenemos, y debemos tenerlos, pero también tenemos que tener y crear el poder político de que estos argumentos, estas ideas, vayan allá. Entonces, como argumentos, como ideas, ¿de dónde sacamos el dinero? Ya hemos dicho, primero de una fiscalidad progresiva. Ahí tenemos un punto de referencia. Recordemos ya que, por ejemplo, es que en Suecia
la fiscalidad, porque a veces dicen aquí, es que si nosotros subimos los impuestos, serían los capitales. Bueno, nosotros aquí estamos con un impuesto medio que llamamos la carga fiscal del 37%, una cosa así. En Suecia están en el 52%. Que yo sepa, los capitalistas de Suecia están allá. Y no solo están allá, también están aquí. Los capitalistas de Suecia que están aquí ni se van de Suecia, ¿y por qué se habrían de ir de aquí? Porque claro, la función de ellos es tener un espacio donde poder realizar los beneficios. Vuelvo entonces al punto, que me voy a ir perdiendo. En fin, estoy tan agradable con ustedes hablando que ya se me va la olla. Una fiscalidad progresiva de forma que podamos hacer la redistribución. Y aquí tenemos esta expresión de quien más ingresos tiene. Los que venimos del paradigma marxista sí que recordamos esta expresión como un principio que estamos aplicando socialista, de quien más tiene, de quien más recursos, a quien tiene más necesidades. Y el segundo es algo que se olvida completamente, y es que el mismo gasto público puede ser redistributivo. O sea, no solamente si miramos, veamos una economía, la del Estado, que dice, por un lado, tiene ingresos. Los ingresos del Estado, ¿de dónde vienen en este momento? Esencialmente de los impuestos. ¿Por qué tiene deuda? Porque, diríamos, porque gasta más, y por eso también nos echan la culpa, vivimos por encima de nuestras posibilidades. El Estado, en cierta medida, gasta más de lo que ingresa. Y la pregunta es, ¿por qué no ingresa más? Pues porque no quiere apelar a los impuestos. Porque a nosotros, a los trabajadores, a la gente de la calle, ya nos esquilma todo a través del IVA y a través del IRPF. La mayor parte del IRPF procede de los salarios. Y la mayor parte, es decir, el IVA del consumo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros decimos, en la asignación del gasto público también hay una capacidad de redistribución, que le llamamos más mantequilla y menos cañones. Es decir, ¿por qué estamos gastando, digamos, en ejércitos? ¿Por qué estamos ayudando a las iglesias? Bueno, incluso nunca se plantean el decir, ¿por qué no privatizamos la casa del rey? O sea, el que quiera un rey privado, o sea, estamos privatizando un poco todo. ¿Por qué no privatizamos el Parlamento? ¿Por qué no privatizamos? Esto no se privatiza. Pero bueno, dejemos así todavía, no nos digan que somos muy radicales. El gasto público en sí mismo también, porque dependiendo de cómo gastamos, dependiendo de cómo el Estado gasta, ayuda más a unas clases o a otras. Y esto está claro. ¿Dónde están los recortes? Los recortes están en lo que podríamos llamar, dentro del gasto público, el gasto social. No está en el gasto en estructuras, no está en el apoyo a la banca financiera, está en aquellas partidas, como puede ser la educación pública, la sanidad pública, las ayudas sociales. O sea, ahí es donde están apretando, porque ahí es donde, yo decía antes, en este sentido es donde yo detecto la ética del exterminio del capitalismo. Simplemente recordar una cosita que saben muy bien. Cuando cayó el muro de Berlín, en los llamados estados socialistas, la esperanza de vida en 10 años bajó del 80 al 60. Realmente no es tanto dinero, pero como esto, nosotros desde los datos que tenemos no podemos hacer otra cosa. Lo que sí que esperamos es que los técnicos del gobierno de la comunidad, que eso sí que tienen los datos, y para eso les pagamos, hagan después bien los números. Y veríamos que no sería tanto dinero. Pero trabajando en estas aproximaciones, volveríamos a tener que otros 4,5 € a estas personas. Sigo más para ya ir acabando y así entramos. Dentro de la dependencia. Dentro de la dependencia nos volvemos a encontrar con las dificultades
de medir como anteriormente. Nos dicen que personas con dependencia que tienen derecho, aunque hay más, porque son unas maneras de contar, yo me he quedado a este nivel, con derecho a alrededor de unas 20.000. Y en este momento los datos de aquí de la Consejería dan como que reciben en el 2017 17.000, quedaban pendientes. Fijaros, volvemos a fijarnos en la idea. O sea, los pendientes, estos 3.000 personas, con 10 céntimos tendríamos, con 10 centavos tendríamos para darle la renta básica. O sea, 10% del PIB. Es decir, de cada 100 euros del PIB sacaríamos 10 céntimos y estos pendientes. O no llega a 1 euro todo lo que podríamos, o sea, todo lo que se dedica entre lo que ya están dando y lo que quedaría pendiente, no llegaría a 1 euro. Y todas las personas dependientes podían estar atendidas. La importancia ya entonces que se señalaba antes, Agustín, que señalaba, importancia de la renta básica. Muchísimas, muchísimas. Estamos sabiendo ahora aquellas que atienden directamente unas necesidades, digamos, indispensables, como es tener un tejado, tener alguien que te atienda, poder comer, etcétera, etcétera. Y en el caso incluso de esta gente, de la dependencia o de los discapacitados, cierta garantía de vivir en una sociedad en la que estás asegurado. Yo el otro día fui a ver una experiencia de cooperativa vinícola. Yo soy bastante alcohólico. Algunos amigos ya empiezan a conocerme, y amigas. Y me dedico, claro, los alcohólicos vamos por ahí, y combinaban la producción agrícola con una realidad de vivienda para discapacitados, lo cual aquello estaba muy bien. Problemas, la sobrevivencia, al no haber una renta básica, el clientelismo que aquí tanto se conoce. ¿Qué problemas tienes? Pues los que ya conoces seguramente mencionas, me decía. Tenemos que estar siempre, buena parte de nuestra gestión es encontrar dinero, porque para mantener esto, para la gente que estaba allí discapacitada, puede ser una terapia. Yo pienso que los discapacitados tendrían que tener la renta básica primero y después deciden, porque no todos están en centros por terapia, sino por necesidad. No es lo mismo ir a hacer una terapia que a ir a buscarte y ganarte la vida. Entonces, problemas era, pues mira, clientelismo con el ayuntamiento, con la diputación, dependientes del mercado. Nosotros vivimos de una serie de elementos que nos condicionan en nuestra manera de trabajar y ser. Bueno, tiro para adelante y ya se lo... Yo pongo aquí de dónde saldría el dinero, hay muchos sitios. En el libro este sacamos, yo calculo que el gobierno autonómico tiene a su vez que ser vehículo de presión nuestra. Es decir, los políticos antes, si a mí me viene un político a decir, oiga, ¿y usted? Yo diría, primero, un momento, ¿usted es un político al servicio de quién? Porque sería usted el que tendría que asumir estas responsabilidades y defendernos a nosotros, no venir a pedirnos cuentas. Esto es lo primero, que ves que el político viene a pedirte cuentas. Nosotros tenemos que hacer los números, nosotros tenemos que demostrarlo todo. Y después, como decíamos antes, nos vamos a entender primero con un burro que con él, o con ella, que tanto monta tanto.